¿Se han puesto a pensar qué fue de ese México que solo existe en los álbumes de fotos con las esquinas dobladas y los colores ya medio amarillentos? Esa época donde las vacaciones no necesitaban filtros de Instagram ni reservaciones en aplicaciones carísimas para ser el mejor momento del año. Hablo de cuando la aventura empezaba desde que ayudábamos al jefe a amarrar la hielera en el toldo del coche, cuidando que las sandalias y las toallas no salieran volando en la carretera. Eran días donde el mar se sentía más azul, la arena más limpia y las risas de los primos no paraban hasta que el sol se metía. Hoy vamos a echar un viaje por la nostalgia para visitar 10 playas mexicanas que en su momento fueron el mero orgullo nacional, las que presumíamos en las postales y que hoy, por azares del destino, se sienten como pueblos fantasma a la orilla del agua, esperando que alguien se acuerde de que todavía existen. Empecemos por el norte, allá en Baja California, porque hubo un tiempo, entre los años 50 y 60, donde Rosarito no era solo una playa, era el lugar donde había que estar si querías decir que habías vivido. La neta es que cruzar desde Tijuana para llegar al legendario Rosarito Beach Hotel era como entrar a otra dimensión. Imagínense el cuadro. Estrellas de Hollywood como Marilyn Monroe o Orson Welles se daban el rol por ahí buscando un poquito de privacidad, mientras las familias mexicanas armaban sus carpas coloridas a unos metros, sin que a nadie le importara el estatus. El olor a pescado recién asado se mezclaba con la brisa helada del Pacífico, y el ruido de las olas rompía al ritmo de los gritos de los escuincles que corrían sin zapatos. Rosarito era ese paraíso donde todos cabían, desde el que llegaba en un Cadillac hasta el que llegaba en un camión destartalado. Pero la cosa se puso color de hormiga cuando llegaron los años 90 y 2000. Entre los cambios en la seguridad fronteriza y la aparición de destinos más fresas hacia el sur, Rosarito empezó a dar el gatazo de lugar olvidado. Hoy, caminar por su malecón es ver una fotografía antigua que se niega a borrarse. Los hoteles de lujo de antes ahora se sienten cansados, y la playa, aunque sigue igual de inmensa, guarda un silencio que cala, como si el eco de aquellas fiestas de los 60 se hubiera quedado atrapado en los granos de arena. Por cierto, un dato que pocos tienen presente es que fue justo aquí donde se construyeron los tanques de agua más grandes del mundo para filmar Titanic. Así que aunque ahora la veas solitaria, esta costa alguna vez tuvo el ojo del mundo encima. Dando un salto enorme hacia el Golfo, nos topamos con Boca del Río, en Veracruz, un sitio que durante décadas fue el epicentro de la alegría jarocha. En los 70 y 80, este lugar no tenía comparación. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. Era la parada de cajón para cualquiera que bajara de la Ciudad de México buscando el sabor auténtico. Ahí no se iba solo a nadar, se iba a vivir la fiesta total bajo las palapas, con el sonido del arpa de fondo y una arroz a la tumbada que te revivía porque te revivía. Las familias se amontonaban en restaurantes que casi tocaban el agua, y los niños hacían castillos de arena mientras los grandes se echaban sus cervezas bien frías viendo el atardecer. Pero el progreso a veces sale caro, y la mancha urbana empezó a comerse la magia. La contaminación del río Jamapa y la construcción de edificios enormes de puros departamentos de lujo le fueron robando la vista a la gente de a pie. Poco a poco, la erosión se llevó la playa, y el turismo prefirió irse a buscar aguas más claras en otros lados. Ahora, Boca del Río está lleno de concreto y modernidad, pero sus playas públicas, esas donde se armaba la verdadera convivencia, se sienten como un rincón abandonado. Es curioso, pero antes el mayor atractivo era el mar, y hoy el horizonte está tapado por rascacielos que parecen ignorar que abajo hay una historia que se está quedando sin testigos. Seguimos bajando por el mapa y llegamos a Michoacán, a un lugar que los que de verdad saben de viajes guardan en un rincón especial del alma: Playa Azul. En los 60 y 70, este sitio era la definición de tranquilidad, un secreto que se pasaba de boca en boca entre familias que buscaban salirse del huacal y evitar las multitudes de siempre.
Las aguas aquí eran tan calmaditas y tibias que uno podía dejar a los huerquitos chapoteando sin el Jesús en la boca, mientras los grandes se instalaban en hoteles que, aunque sencillos, tenían un calor de hogar que ya no se encuentra ni de chiste en las grandes cadenas. Era el escape perfecto para las vacaciones de verano, donde la única preocupación real era ver a qué hora se iba a pedir el pescado zarandeado para que estuviera listo justo cuando el hambre apretara. Pero la realidad de nuestro México a veces da golpes bajos, y al entrar los años 2000, la inseguridad se ensañó con la región, cortándole las piernas al turismo casi de un día para otro. Muchos hoteles que antes estaban de pelos tuvieron que bajar la cortina, y las familias dejaron de ir por el puro miedo a la carretera. Hoy, si vas a Playa Azul, te encuentras con una belleza que duele. Las playas siguen ahí, amplias y limpias, pero tan solitarias que parece que el viento está contando historias de cuando aquello estaba lleno de vida. Un dato que te vuela la cabeza es que esta playa es un santuario natural para la tortuga golfina. Y aunque el turismo bajó, miles de estas viajeras siguen llegando cada año a cumplir con su ciclo, como si ellas sí recordaran que este rincón les pertenece por derecho propio. Y si de leyendas hablamos, no podemos dejar fuera a Pie de la Cuesta, en Guerrero, que está a un tiro de piedra de Acapulco, pero que en los 70 se sentía como un mundo aparte. Aquí el rollo era otro. Era el Acapulco para los románticos y los aventureros, que no necesitaban aire acondicionado para ser felices. La neta, no había nada como sentarse frente a la laguna de Coyuca para ver cómo el cielo se pintaba de unos colores que ni el mejor pintor podría copiar. Un espectáculo que atraía a parejas que solo querían un momento de paz lejos del relajo de la costera. Pero ojo, que el mar en Pie de la Cuesta siempre ha tenido su carácter, con unas olas que se ponen pesadas y que solo los más valientes se atrevían a torear. En los 80s, cuando el Acapulco Diamante empezó a robarse todos los reflectores con sus edificios espejados y sus campos de golf, este rincón se fue quedando en el olvido de los inversionistas y de las agencias de viajes que ya solo buscaban el lujo inmediato. A eso súmale que la costa se ha ido comiendo la arena por la erosión, y la cosa se puso color de hormiga para los locales que vivían de sus palapas rústicas. Actualmente, Pie de la Cuesta sigue teniendo ese aire salvaje que te atrapa, pero ya no ves esas caravanas de turistas que antes abarrotaban los restaurantes de ceviche fresco. Es un lugar que resiste con pura nostalgia, donde el atardecer sigue siendo el rey, aunque ya no haya tantos aplausos para recibirlo desde la orilla. Volviendo a las tierras veracruzanas, no podemos olvidar a Tecolutla, que fue el destino familiar por excelencia cuando los 70 y 80 estaban en todo su apogeo. La neta es que ese lugar no tenía pierde si lo que querías era que los escuincles se bañaran sin peligro, porque sus aguas del Golfo son tan calmaditas que parecen una alberca gigante. Era la época en la que todos queríamos pasar una semana completa ahí, viendo cómo las tortugas marinas llegaban a desovar, un espectáculo que nos dejaba con el ojo cuadrado y que atraía a familias de todos los estados vecinos. Los hoteles eran modestos, pero siempre estaban hasta el tope en Semana Santa, con listas de espera que parecían no tener fin. Nadie se perdonaba el paseo en lancha por el río Tecolutla para ver los manglares, ni tampoco echarse unas buenas garnachas en el malecón mientras se perseguían cangrejos en la arena cuando ya empezaba a oscurecer. Pero la cosa cambió cuando se terminaron de construir las autopistas modernas que llevaban a otros lados con más infraestructura y hoteles más picudos. Tecolutla se quedó como congelada en el tiempo, un poquito atrás de lo que el turista moderno buscaba. Hoy sus playas se ven inmensas y el silencio solo lo rompe el viento, con esos hoteles veteranos que se mantienen en pie con una esperanza terca, como si todavía pudieran oír el eco de las risas de aquellas temporadas, donde no cabía ni un alfiler. Y si nos movemos hacia el norte, a Tamaulipas, llegamos a Playa Miramar, que durante décadas fue el escape sagrado para la raza de Monterrey y de todo el estado que buscaba un pedacito de mar cercano. En los 60 y 70, la playa no tenía las restricciones que tiene ahora. Imagínate que podías meter tu coche directo a la arena compacta y manejar por kilómetros sintiendo la brisa en la cara.
Se armaban unas fogatas de campeonato bajo las estrellas, y las familias instalaban sus tiendas de campaña para quedarse a dormir ahí mismo, con el ruido de las olas como arrullo. Era libertad pura, de esa que ya no se encuentra tan fácil. Miramar tiene una extensión impresionante de más de 30 kilómetros. Pero la situación se puso color de hormiga durante los años 2000 por los problemas de inseguridad que todos conocemos en la zona fronteriza. Ese miedo hizo que muchas familias dejaran de hacer el viaje, que antes era una tradición inamovible de cada verano. Aunque la playa sigue siendo majestuosa y es de las pocas en el mundo que tiene protección para la tortuga lora, gran parte del año se siente como un gigante dormido que extraña el bullicio de las caravanas de regios que antes la hacían vibrar. Cerrando este bloque, tenemos que hablar de Puerto Marqués en Acapulco, que mucho antes de que se inventara el relajo de la zona diamante, era el verdadero tesoro escondido de la bahía. En los 50 y 60, este rincón era el refugio de la élite mexicana y de familias que sabían que el mejor camino era el que te llevaba a sus aguas color turquesa y arena blanca. Era una bahía protegida, sin el oleaje bravo de mar abierto, ideal para que los niños aprendieran a nadar sin sustos. Había casas de playa preciosas donde se pasaban temporadas enteras disfrutando de la privacidad y de unas comidas bajo palapas que duraban hasta que el sol se metía. Pero la ambición de los desarrolladores hoteleros en los 70 le fue dando el gatazo a su esencia íntima. Construyeron monstruos de cemento que dominaron el paisaje y el acceso se volvió un relajo, rompiendo ese espíritu de comunidad que lo hacía especial. No es que hoy esté desierto, pero la neta es que ya no se siente igual. Se volvió una sombra de lo que fue, conservando su belleza por fuera, pero con un alma que se siente distinta, más comercial y menos auténtica. Para cerrar con broche de oro este recorrido por la nostalgia, tenemos que subir un poco por la costa del Pacífico hasta llegar a San Blas, en Nayarit. Si ustedes vivieron los 70, sabrán que este lugar era el paraíso de los que tenían el espíritu libre y no les importaba andar cargando la mochila. Aquí se juntaban los surfistas de todo el mundo que buscaban la ola perfecta, y familias que de verdad querían desconectarse del ruido de la ciudad. Era un agasajo caminar por sus calles con aire colonial y visitar las ruinas del fuerte español de San Basilio, imaginando batallas contra piratas mientras te echabas unos camarones recién sacados del agua. San Blas tenía ese sabor a puerto antiguo, a historia viva, pero la neta es que el crecimiento de Nuevo Vallarta y lo que ahora conocemos como Riviera Nayarit le terminó por comer el mandado. Los turistas prefirieron la comodidad de los hoteles de 5 estrellas y los campos de golf, dejando a San Blas como un rincón para unos cuantos. A eso hay que sumarle la fama de los famosos jejenes, esos mosquitos que no te dejan ni respirar, y que hicieron que mucha gente dijera que ni yendo a bailar a Chalma regresaba. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete. Hoy en día, San Blas se siente como un lugar que se quedó esperando a que alguien vuelva a valorar su sencillez, más allá de la famosa canción, que lo puso en el mapa, pero que poco dice de su verdadera gloria. Bajando de nuevo al Golfo, nos encontramos con Playa Paraíso, en Veracruz, un nombre que en los 80 le hacía toda la justicia del mundo. Era el destino favorito de las familias del centro del país, que no tenían mucha lana, pero sí muchas ganas de pasarla bien. El cuadro era clásico: las señoras sacando las tortas de pierna envueltas en papel aluminio para que no se les metiera la arena, el vendedor de cocos helados pasando cada 5 minutos, y los niños que parecían sirenas porque no se salían del agua ni aunque ya tuvieran los dedos todos arrugados. Era la felicidad pura en un entorno de aguas color esmeralda y palmeras que daban una sombra que ya quisiera cualquier aire acondicionado. Pero con el paso del tiempo, la falta de inversión hizo que la infraestructura se fuera viendo cansada y el turismo más joven empezó a buscar lugares con más pegue o mejor servicio. Playa Paraíso no pudo competir contra los grandes desarrollos y poco a poco se fue quedando sola. Caminar hoy por ahí es ver palapas que resisten el paso del tiempo con una dignidad que asombra,
en un silencio que solo interrumpen los locales que todavía guardan la esperanza de que los buenos tiempos regresen algún día. Finalmente, no podemos dejar de mencionar Chachalacas, también en Veracruz, que en los 90 era el sinónimo absoluto de la adrenalina para la raza joven. Sus dunas son algo fuera de serie, de las más grandes que tenemos en el país, y antes era muy común ver a todo el mundo deslizándose en tablas o armando carreras en cuatrimotos que levantaban nubes de arena. Era el lugar ideal para ir con los amigos y acampar bajo las estrellas, sintiéndose dueño del mundo por un fin de semana. Sin embargo, el uso rudo que se le dio a la zona y las nuevas regulaciones ambientales, que eran muy necesarias para que el ecosistema no se fuera al traste, limitaron mucho las actividades que antes se hacían sin control. La gente empezó a buscar otros rumbos, y Chachalacas pasó de ser el centro de la fiesta a un lugar mucho más tranquilo y, por qué no decirlo, un poco solitario. Las dunas siguen ahí, imponentes y majestuosas, guardando entre sus pliegues las risas y los gritos de una generación que descubrió ahí que México es mucho más que solo mar y arena. Estas 10 playas son el recordatorio de que las modas en el turismo vienen y van, como las mismas olas, pero los recuerdos que sembramos en ellas no se borran tan fácil. Tal vez hoy se vean vacías y el brillo de sus hoteles ya no sea el de antes, pero en cada rincón de estas costas vive un pedazo de nuestra historia familiar y de esa identidad mexicana que se forjó bajo el sol. Y ahora dime tú, ¿cuál de estas playas fue parte de tus vacaciones de infancia? ¿O cuál otra crees que el tiempo ha ido borrando del mapa injustamente? Si viviste alguna anécdota en estos lugares cuando todavía estaban en su mero mole, cuéntame qué es lo primero que se te viene a la mente al recordarlo, porque al final del día, los lugares solo mueren cuando dejamos de hablar de ellos.